Y luego está lo de Isabel Díaz Ayuso. Juzguen ustedes mismos, dijo esto. ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira, porque no cabe mayor corrupción moral ni mayor traición a España que esto. No puede ser que Bildu mantenga a Sánchez, el que no pactaría con ellos. A mí me parece que no acabo de entender la estrategia del Partido Popular con estas movilizaciones. Primero porque evidentemente no había allí, no te digo 80.000, tampoco 40.000. Es una cuestión de matemáticas, son unos 8.000, 10.000 metros. No sé, yo 10 personas por metro cuadrado y no veo, la verdad. Y luego, respecto a la propia movilización, a mí me parece muy preocupante la alegría con la que los líderes del Partido Popular, y en concreto Alberto Núñez Feijóo, hablan de meter en la cárcel a Pedro Sánchez. Quiero recordar la que se montó en España el día que al líder de la oposición se le ocurrió decir en un debate a Mariano Rajoy que no era decente. No que fuese a acabar en prisión, que no era decente, ¿eh? Cuando en aquel momento era el Partido Popular el que estaba asediado por enormes casos de corrupción. Creo que este tipo de discursos es lo que explica después que haya disturbios violentos, incluso una célula nazi detenida recientemente en España, porque si tú estás explicando todo el tiempo que estamos en una dictadura, contra una dictadura, pues claro que hay que salir a la calle, ¿no? Lo mínimo es salir a la calle. Pero es que aparte de este partido que sale a la calle porque tiene que manifestarse así, ese tiene 137 diputados en el Congreso Español, ¿de verdad no tiene otras herramientas para hacer oposición que hacer 8 manifestaciones? Y luego hay otro problema, a medida que el Partido Popular va haciendo esta carrera, tiene un problema porque no puede subir más el diapasón. Eso se llama rango dinámico, tú estás en el tope de volumen todo el tiempo. Claro, estás en el tope de volumen, ocurre algo más grave, ¿cómo subimos el volumen? Ya no hay volumen. Con ETA. No, ya, pues tienes que decir estas tonterías de que si ETA va a volver a matar ahora o que está más fuerte que nunca, una banda terrorista desarticulada hace ya décadas. Yo creo que hay varios... hay una cosa, por ejemplo, este tema de que todos los chicos jóvenes son de extrema derecha, ¿no? Y ves, por ejemplo, un diario como El País sacando un fin de semana 5 jóvenes se hacen de extrema derecha. Bueno, pues saquemos hasta el siguiente fin de semana 5 jóvenes que son progresistas, que están en las luchas medioambientales, que están contra los desahucios, que están en el sindicato de estudiantes. O sea, ¿tú crees que esa idea que se está inoculando desde la política eso es una profecía autocumplida y eso tiene un un fin y se fomenta desde los dos lados, desde la derecha para desmotivar a la gente, decir esto va a pasar, no hay remedio, quedaros en casa, y desde el Partido Socialista, yo creo desde el poder, porque a falta de políticas realmente de izquierda, de meterle mano, por ejemplo, de verdad el tema de la vivienda, pues lo que te venden es o nosotros o estos. Entonces todos los días tú pones la tele y te salen falangistas desfilando, que es una cosa llamativa. Pero, por ejemplo, cuando va un chalao de extrema derecha a liarla a una universidad con 200 que van acarreados, no te sacan a los 2.500 chavales que hay enfrente que no son fascistas. Lo dijo. Dani lo dijo. Claro que lo dijo, y además de que, bueno, es una brocha gorda impresionante, ¿no? Podríamos entrar a explicar qué es EH Bildu y qué es una coalición de partidos, que la mayoría de esos partidos han condenado la violencia, incluso algunos han sido presididos, pero es que nada de esto importa, porque tardo yo más en explicar esto que, evidentemente, Ayuso en propagar una falsedad. A mí lo que me llama la atención es que lo dijo delante de Aznar. Si Aznar estaba allí, ¿no? Aznar, que fue el de la democracia sabrá ser generosa. Aznar, que negoció con ETA, como los demás presidentes del gobierno. Aznar, el que les llamó Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Es que la izquierda abertzale en este momento está haciendo exactamente lo que el gran referente y padrino de Isabel Díaz Ayuso les pidió que hiciera. Dejen ustedes las armas, dejen ustedes la violencia de asesinar a personas, evidentemente inocentes, hagan ustedes política. Y es exactamente lo que están haciendo. Entonces, decir, ETA va a asaltar Navarra y Euskadi porque un partido legal, según la legislación, por cierto, vigente desde la época del presidente Aznar, con una ley de partidos, puedan en algún momento ganar unas elecciones pues para gestionar la vida corriente de los ciudadanos con el apoyo democrático de un parlamento, esto es absolutamente antipolítico. Pero bueno, hay quien puede defenderlo, pero que lo defiendas delante de Aznar, cuya promesa democrática, dejen ustedes la violencia, hagan ustedes política,
se está cumpliendo en estos momentos, a mí me llamó mucho la atención y yo creo que es lo que de alguna manera desacredita este mensaje tan de tanta hipérbole, ¿no? Es decir, la avaricia rompe el saco, lo mejor es enemigo de lo bueno. El Partido Popular ahora tiene muchísimas cosas de cara, entre ellas un gobierno débil, sin apoyos en el Parlamento y con casos de corrupción en los segundos niveles del partido. Por cierto, no en el primero, esto de que Sánchez va a ir a la cárcel. Después hablamos de respetar a los tribunales, de no dictar de sentencias, de no tratar de ejercer ninguna influencia. Yo que sepa, Sánchez no está en este momento en ningún tipo de caso judicial, ¿no? Pero la exageración y la hipérbole del propio Partido Popular puede jugar en su contra, porque puede no resultar creíble y denotar, pues bueno, una lógica y comprensible ambición por el poder, pero quizás también una cierta ansiedad y desesperación. Que no sé, Pablo, hasta qué punto era un grito desesperado de Ayuso para ver si le oían los de Vox que se estaban manifestando en Ferrar para decirle, vengan ustedes, y yo soy igual que ustedes. A ver, yo creo que es importante recordar que cuando los partidos de derecha y sobre todo el Partido Popular recurre a menciones a ETA o al tema territorial, lo hace porque sabe que es un elemento que moviliza a su electorado y lo cohesiona. Es decir, hay que verlo siempre desde esa perspectiva, porque es irrelevante el impacto que pueda tener sobre electorados moderados, etcétera, y yo creo que hay que leerlo siempre en la clave de esa competición. En cualquier caso, yo sí quería abundar un poco en el dato que antes presentaba del desgaste progresivo de la propia figura de Díaz Ayuso. Y lo señalo al menos por dos razones. La primera, porque una hiperreacción continua, una hiperexposición como la que ella tiene, le genera también un rédito negativo. Hay un momento en el que uno comienza ya a ser excesivo en términos de la proyección que tiene y que obedece, yo creo, al segundo factor clave. Y es que, como antes estabais comentando, si la marca Vox está creciendo en todas partes, eso implica que también está amenazando la hegemonía de Díaz Ayuso en su mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. No el bloque de la derecha, que desde luego demuestra solidez en esta comunidad, sino el hecho de que ella también sabe que, al menos hasta la fecha, había dado con la clave para desactivar a un Vox que estaba más débil comparativamente en la comunidad que en otros territorios. Pero el problema es que en la Comunidad de Madrid, y esto es el gran problema probablemente que tenemos todos los españoles, no hay política de la Comunidad de Madrid y España no tiene política sin la Comunidad de Madrid. Es decir, parece que la política madrileña es la política española y viceversa. Esto hace necesariamente que haya una contaminación continua del elemento nacional con el elemento autonómico y viceversa. Y yo creo que Ayuso empieza a ser consciente efectivamente de que ahí sufre cierto desgaste. Insisto, no para amenazar su posición en la comunidad, sino para poder terminar haciéndola dependiente otra vez de Vox. Y yo creo que eso es lo que explica también esta hiperreacción en el mensaje, sabiendo que así activa y moviliza a los suyos. Yo no sé si así se moviliza a los suyos, quiero decir, porque cuando uno altera la realidad de una forma, digamos, tan burda como la declaración que hemos visto, todo el mundo conocemos a votantes del Partido Popular, Pablo, que dicen, oiga, por favor, es que además, ¿dónde va usted? Es que, no hay que tratar a los propios votantes de forma poco inteligente. ¿Saben los votantes del Partido Popular qué es lo que sucedió? Y aparte de todo, para mí me es especialmente irritante una cuestión. Es decir, si algo que sabemos todos, es que ETA fue derrotada. Que ETA se rindió. Y se rindió gracias a todos los gobiernos democráticos, gracias a la policía, a la Guardia Civil, a los servicios de inteligencia, a los jueces y fiscales y también, en alguna parte, la última parte ya muy larga, colaboración internacional. Y eso es lo que ocurrió. Lo que no sé es cómo podemos seguir hablando de ETA como si ETA existe. ETA no existe y ETA fue derrotada. Independientemente de que hay algunos que todavía no han terminado de hacer el recorrido ese de, sí, efectivamente nos equivocamos, pero ETA fue derrotada en 2011. Se rindió, sin que los españoles, sin que el Estado concediese ni una sola concesión a estos individuos de las pistolas, ni una sola. Y por lo tanto, que haya un partido como Bildu, naturalmente que hay un partido como Bildu, exactamente que hay un partido como Esquerra Republicana, exactamente como hay partidos independentistas, porque en España pensar diferente no es delito, afortunadamente. Vamos a seguir avanzando porque ya saben ustedes que de forma paralela a la protesta del Partido Popular, la organización juvenil Revuelta, que es afín a Vox, se manifestaba muy cerquita, a unos metros, frente a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Sandra.
Unas 400 personas, según los cálculos de la delegación del Gobierno de Madrid, se concentraron allí para protestar contra el Gobierno, una concentración convocada a través de las redes sociales, pero que no estaba autorizada. Los manifestantes increparon e insultaron a Pedro Sánchez, al que tacharon de ser el líder de una organización criminal. Tras esa protesta en Ferraz, trataron de dirigirse hasta el Palacio de la Moncloa, pero la policía les cortó el paso, un momento en el que derivó en enfrentamientos y cargas policiales. Los agentes detuvieron a una persona por resistencia y atentado contra la autoridad. ¿Qué lectura sacáis, Ana, de esas dos concentraciones que se producen muy cerca, pero que no llegan a sumar una a la otra? A ver, casi todos los días hay una concentración en Ferraz. Yo paso por ahí todos los días. Casi todos los días hay una concentración en Ferraz y casi todos los días hay policía en Ferraz. Lo que pasa es que si tienes cerca al Partido Popular y quieres que se te vea, pues armas un poquito más de ruido, te contestan con una barrera policial más potente y entonces sales en la tele. Ya está. O sea, Vox necesita hacerse visible y tenía las cámaras al lado y es lo que yo creo que pasó ayer. Por eso la primera que les respondió y la primera que les dijo, oiga, no vengan aquí a molestar a los vecinos, fue Isabel Díaz Ayuso. Porque lo que estaban haciendo era aprovechar la presencia de medios de comunicación en la zona, al lado de la manifestación del Partido Popular, para hacer un poquito más ruido de lo habitual, pero nada más que de lo habitual. Prácticamente todos los días hay concentración en Ferraz, más o menos numerosa, pero todos los días. ¿Y todos los días es tan poco respetuosa como esta? Ayer había más gente, también era fin de semana. Había gente del Partido Popular cerca, con lo cual era un estímulo para ir a marcar la diferencia un poquito en las calles de al lado. O sea, todo propiciaba que hubiera más jaleo y que todos los días no hay una cámara de televisión ni toda mi condena, o sea, pero a molestar a esta compañera como lo hicieron, de esa forma tan poco respetuosa, como lo que ocurrió en Pamplona, como lo que ha ocurrido tantas veces. O sea, si no te gusta lo que dice un medio de comunicación, oye, pues cambia de canal, que hay muchos. Pero a los periodistas hay que dejarlos trabajar y con respeto, o sea, que toda mi condena. Pero lo de ayer de Ferraz es lo de todos los días. Vamos a disculpen, ver esas imágenes a las que precisamente se está refiriendo Ana, el momento en el que los manifestantes que estaban concentrándose allí en Ferraz increpan a una periodista de Televisión Española del canal 24 Horas. Ahí tienen a nuestra compañera que estaba informando en directo sobre la concentración en Ferraz. Vamos a escucharlo. Frente a la sede del PSOE. Gracias, compañero. Un momento, como ven, muy tenso en el que nuestra compañera del 24 Horas, Laura Pavía, informaba en directo sobre la protesta cuando varios manifestantes empiezan a hostigarla, tapando el foco, metiéndose en la imagen, y a ellos se unen los gritos y los abucheos de decenas de manifestantes que intentan acallar el trabajo de nuestros compañeros. Lógicamente no lo consiguieron porque nosotros vamos a seguir informando. Para pedir democracia, vaya métodos más propios de la dictadura. Pero bueno, viendo que llevaban el aguilucho y todo es lógico, son unos nostálgicos, ¿no, Dani? Claro, estos son los que critican una supuesta dictadura, estos son los que acusan a la izquierda de insultar, ¿no? Estos son la alternativa sana, sensata, moderada, de sentido común, de la España que madruga, a esta especie de apocalipsis en el que vivimos todos los días sin darnos cuenta. Bueno, las imágenes hablan por sí mismas y estas concentraciones en Ferraz es cierto que son muy frecuentes y desde mi punto de vista intolerables. Es decir, hay una enorme generosidad, y yo creo que es bueno que sea así por parte de los poderes públicos con el derecho a la manifestación, pero en el momento en el que hay violencia o agresiones creo que tiene que haber algún tipo de actuación más contundente. Toda persona tiene derecho a manifestarse, incluso a veces, ¿no?, a defender valores contrarios a la mayoría de los ciudadanos, faltaría más. Pero yo creo que también tiene que haber límites, y un límite claro es la violencia, el hostigamiento, el acoso. Bueno, pero que el día es largo, ¿eh? Igual Santiago Abascal condena lo que le han hecho a nuestra compañera. Digo, para pedir democracia, ¿no? Lo primero es practicarla uno mismo. ¿Cómo ves? Claro, yo creo que también lo mejor es ver cómo se comportan los que apoyan una y otra opción. Y cuando vemos a unos exaltados,
que insultan, entre otras cuestiones, a la prensa, pues sabemos, bueno, el comportamiento que podrían tener si llegan, por ejemplo, en una coalición al gobierno. Vale, a ver, yo creo que aquí tenemos que distinguir varias cosas, ¿no? El primer elemento, yo totalmente a favor y respaldando el derecho a la protesta y considerándolo en un sentido lo más amplio posible. Protestar es muy sano, es positivo siempre en democracia y, por supuesto, con unos límites adecuados en términos del respeto a las personas y, por supuesto, también al mobiliario urbano, etcétera. Ese tiene que ser el punto de partida. En cualquier caso, es evidente que lo que estamos viendo aquí, Revuelta, que es el sindicato juvenil de Vox, yo creo que está reflejando un poco las dos almas que existen también dentro de la derecha, ¿no? Tenemos al alma del Partido Popular, que trata de colocarse como partido de Estado, que trata de ser alternativa, y tenemos también a dónde está hoy la protesta, la indignación, dónde está la rabia y el enfado. Y eso está también, fijaos, en el electorado de la derecha, concretamente en el electorado joven de la derecha, que yo creo que esto es importante recordarlo. Y voy a hacer una analogía, si me permitís, con muchas comillas, ¿no? El que ahora mismo la protesta, en comparación con el año 2014, esté en la derecha respecto a la izquierda, puede generarle problemas al PP o al PSOE según cómo, pero no es neutral. Y me explico. El año 2014, cada escándalo de corrupción adicional que había iba engordando a Podemos, que era quien canalizaba la indignación en ese momento. El Partido Socialista tuvo resultados muy negativos en muchas comunidades autónomas y municipios, pero pudo gobernar, porque esa protesta y ese enfado venía desde la izquierda y le permitió mantener las instituciones. Ahora lo que estamos viendo es una asimetría desde el otro lado, sin hacer comparativas obviamente entre un partido y otro, Podemos y Vox, pero ahora quien recoge ese enfado, ese malestar con el bipartidismo es Vox. Y eso de nuevo no es neutral, porque claro que el PP está incómodo, claro que el Partido Popular le encantaría no depender de Vox. ¿Qué partido no quiere tener una mayoría absoluta y no depender de nadie? Eso es normal. Pero cuidado aquí, porque luego cuando llegue el momento se mezclarán. Es decir, cuando llegue el momento, los que estaban dando apoyo a esas protestas darán apoyo también a un gobierno del Partido Popular con tal de que Pedro Sánchez se vaya a la oposición. Y eso es importante recordarlo también. Lo que tendremos que ver es a qué precio, con qué políticas, de qué manera, y ahí es donde es muy importante saber cuánto peso va a tener cada uno dentro de la ecuación, que yo creo que es el tema fundamental que tenemos que dirimir en muchas autonomías ahora. ¿Qué peso va a tener cada uno de los miembros de la derecha? Porque eso luego va a tener implicaciones en las políticas públicas de la gente. Esto es importante recordarlo. De todas maneras, también saber qué peso va a tener ese enfado, porque hay que recordar que había 400 personas en la delegación del gobierno, ¿eh? O sea, no estamos hablando del 15M con 15.000 personas en la Puerta del Sol, ¿no? Que de entrada es lo que decía Ana antes, o sea, pues es un día señalado y entonces efectivamente eres un foco informativo, pero 400 personas en términos normales en un informativo nacional es que no es ni noticia, eso es más una noticia autonómica o local, ¿no? Hablábamos de que ayer convocó Revuelta, que es la organización de los juveniles de Vox, ¿no? Pero me contaba un compañero que estaba allí haciendo directos que había gente que tenía más bien edad de jubilado, no edad de... Había un grupo de 20-30 personas que eran 20añeros, pero luego había mucha gente muy mayor. Y luego hay que recordar que era una protesta no autorizada, delante de la sede de otro partido político. Yo creo que al final es una manera de increpar... Que ahora ya no se tienen que autorizar las protestas, estamos en democracia, simplemente se Sí, pero tienes que otra comunicarlas, cosa que te digan de aquí claro. no pasa si pero no no había una convocatoria pero oficial. Estamos en una democracia, no por te lo supuesto, tienen que pero autorizar. en las democracias, Ana, se comunica más que nada para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan delimitar la zona, incluso protegerte, y demás. Entonces, igual que el Partido Popular comunicó la protesta, en este caso se organizó por redes y fue Revuelta. Y luego, que hay formas y formas de protestar. A mí me parece perfecto que las juventudes de Vox quieran manifestarse, pero insultar al presidente del gobierno, en la semana pasada escuchamos incluso tiro en la nuca, Pedro Sánchez tiro en la nuca, banderas preconstitucionales. Quiero decir, creo que hay límites, igual que estamos en una democracia, eso de una apología del franquismo, pues ¿qué quieres que te diga? Habría que darle una vuelta. No sé, yo de todas maneras eso, creo que hay formas y formas de protestar y que irte a la sede de un partido político a manifestarte, yo no veo a las juventudes del PSOE manifestarse en la puerta de las sedes de Vox. Si has visto a las de Podemos... Y cuando las vea y las vea en la actitud que vi ayer a las de Vox, lo criticaré. Pero yo no vi a nadie meterse ante una cámara de televisión. Asaltando el Congreso, no. No. Era asaltar el Congreso, la llamada la convocatoria. Obviamente no la asaltaron, afortunadamente, pero la forma de convocar era la misma y era en la izquierda. Pero las agresiones verbales ocurría en el año 2014 y hubo en el entorno del Congreso de los Diputados manifestaciones muy violentas. De acuerdo, y en el 2014, Ana, si vemos violencia la vamos a condenar, ¿no? Pero estamos en el 2000... igualmente. Exactamente, pero estamos en el 2025. Lo que vimos ayer era agresiones verbales, incluso impedir a la prensa que haga su trabajo. Que, por cierto, destacar el trabajo de Laura Pavía porque aguanta como una campeona todo en directo y es que no la paran, no la sacan de ahí. Tampoco vamos a ser inocentes. Igual es que estamos tragando demasiado.
Es que claro, cuando un partido político, Vox, dice en el Congreso de los Diputados que su duda es si va a entrar en Radio Televisión Española con lanzallamas o con motosierra, ¿qué esperan que suceda? ¿Qué esperaban que sucediese en las calles? ¿Que cuando vean a una compañera o un compañero de Radio Televisión Española sus exaltados no hagan nada o sus seguidores no hagan nada? Si lo que ha sucedido este domingo es consecuencia de un mensaje incendiario como ese en el Congreso de los Diputados. Esto es lo que ha sucedido. Y luego estamos hablando de... porque claro, se está diciendo, oye, ¿fue un pinchazo o no fue un pinchazo lo de la manifestación del Partido Popular? Miren, la delegación del Gobierno en Madrid dice que había 40.000 personas en la concentración del PP. El Partido Popular dice que había el doble, 80.000. ¿Saben cuántas personas se manifestaron en Valencia días después de la Dana exigiendo la dimisión de Carlos Mazón? 130.000 según la delegación de Gobierno. A ver, yo creo que la concentración de ayer fue la constatación de una impotencia. Y es que hay un hecho, a mi juicio, indudable. Ahora mismo en el Congreso de los Diputados hay una mayoría negativa, es decir, no hay una mayoría que pueda gobernar el país, pero al mismo tiempo el Partido Popular no puede conformar una mayoría alternativa. Y ahora es donde viene el debate sobre cuál es la estrategia a seguir. Núñez Feijóo aquí puede intentar seguir dos caminos. El primero es plantear directamente una moción de censura. Pero hay un hecho que le da miedo o que considera que puede ser negativo, que es que el Gobierno después conseguiría el que no hubiese reemplazo, habría una votación en la que se constataría que Núñez Feijóo no tiene apoyos y él interpreta que eso le causaría excesivo desgaste. Por lo tanto, el Partido Popular tiene que buscar hacer algo, tratar de señalizar una línea de oposición dura y por eso yo entiendo que recurre a las movilizaciones en la calle. Movilizaciones en la calle que en cualquier caso yo creo que marcan la agenda por un plazo muy breve, es decir, a efectos prácticos no supone gran variación en términos de la estructura electoral y que en realidad es una manera de dar patada hacia adelante y esperar a que los acontecimientos se vayan desarrollando, porque en realidad es la agenda judicial la que va a marcar el devenir de la posibilidad de que la legislatura se aborte o no. Los socios no tienen desde luego ningún interés por retirarle ahora mismo el apoyo al Gobierno, no solo por una cuestión de que ellos consideren que no se ha cruzado la línea roja de la financiación ilegal, sino sobre todo porque una moción instrumental para convocar unas elecciones hace más probable que PP y Vox tenga una mayoría absoluta. Por lo tanto, ¿qué incentivo tendría Junts o el PNV para dejar de influir en la política española? No tiene razón de ser. Por lo tanto, yo entiendo que aquí Núñez Feijóo está atrapado en una tesitura en la que tiene que mostrar dureza, pero al mismo tiempo sabe que no tiene apoyos parlamentarios para presentarse institucionalmente. Hablábamos del calendario judicial y me parece muy interesante, Pablo, el calendario judicial que tenemos por delante, ¿no? Porque tenemos el caso de supuesta corrupción que afectaría a Ábalos, a Koldo García y a Cerdán, ese por un lado. Sí. El caso de supuesta corrupción que afectaría a la excúpula del Partido Popular en Almería, que ahora mismo está en investigación, con registros en ciernes, pero en una investigación que se remonta al año 2017. Y por otro lado, lo que también tenemos previsto dentro del calendario judicial en breve espacio de tiempo es la supuesta caja B del Partido Popular de Madrid y la operación Kitchen en primavera. Es decir, que el calendario judicial aquí, ayudar, no ayuda a nadie.